Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Colombia hoy nos duele por los manifestantes muertos, por las decenas de civiles y policías heridos durante unas protestas que ya completan 2 días. Es por eso que esta noche en Sala de Prensa hemos querido hablar sobre las posibles salidas a esta nueva crisis que ha generado tanta indignación nacional. Tenemos como invitados a César Restrepo Flores, él es máster en estudios estratégicos y de seguridad. Bienvenido, doctor César Restrepo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Rafael Prieto, docente de la Universidad Javeriana y experto en derechos humanos. También le agradecemos su compañía, doctor Prieto, bienvenido. Muchísimas gracias y buenas tardes. Empiezo por preguntarles qué opinan de estas protestas, por qué esta nueva explosión del descontento social. Comienzo con usted, doctor Prieto. Pues muy lamentable en mi opinión, y creo que la de toda la población colombiana y quienes nos ven desde fuera, esta situación particular de las protestas, especialmente en Bogotá. Es un tema supremamente complejo que tiene diferentes aristas. Unas tienen que ver con descontento social, efectivamente, como lo han mencionado, que no se limitaría simplemente a los tristes hechos relacionados con la noche de antier y la de anoche precisamente, en las cuales pues fuimos testigos de los destrozos en la ciudad de Bogotá, pero efectivamente sin desconocer el tremendo impacto y la situación particular en lo concerniente a derechos humanos, no solamente de la persona que en un principio dio como origen estas manifestaciones violentas, no la persona, sino el hecho que ocurrió con el señor Ordóñez y posteriormente todo lo que sucedió en la noche de ayer. ¿Qué lectura hace usted, doctor César Restrepo? Sin lugar a dudas, es imposible no señalar la gravedad de la situación, lo crítico que resulta el proceso de deterioro de las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones, y cómo algunos actores están aprovechando situaciones específicamente críticas para generar un ambiente general de crisis y de fractura entre la sociedad y las instituciones, ambos actores que se deben el uno al otro. La muerte, el asesinato de esta persona en ese procedimiento policial pues resulta de máxima gravedad, pero también hay que decir que la reacción impulsada de algunos componentes en actos violentos contra la ciudadanía, en últimas, también resulta un asunto sobre el cual hay que tener mucho cuidado y sobre el cual debemos lamentarnos mucho en el país. Y para comprender justamente esa gravedad, quiero preguntarles, el origen de las protestas es el brutal ataque que sufre Javier Ordóñez por parte de unos policías y que desemboca en su muerte. ¿Para ustedes esto es algo aislado, como dicen las autoridades, o por el contrario es algo sistemático por parte de la policía? Comienzo ahora con usted, doctor César Restrepo. Mire, yo creo que la palabra aislado y la palabra sistemático son dos extremos. La función policial es una función muy difícil en el marco de la sociedad, en la medida que el policía tiene que enfrentarse a regular las relaciones entre los ciudadanos y las relaciones de los ciudadanos con las autoridades. Y eso significa una mayor complejidad. Entonces, decir que la extralimitación y funcionario policial es un asunto sistemático, o también señalar lo que es un asunto aislado, creo que es una simplificación del problema. Va mucho más allá y va en la comprensión de las instituciones y adicionalmente del rol que juegan 3 tipos de actores frente al problema de la seguridad. Los gobiernos, y hablo de los gobiernos del gobierno nacional y de los gobiernos locales, la institución policial y los políticos. Y ahí es donde creo que debe centrarse el análisis más que en las palabras de que son casos aislados o que resulta un asunto sistemático. Sin lugar a dudas, cuando ocurre un evento de estos, hay una cantidad de fallas anteriores que no se identificaron a tiempo y hay una cantidad de elementos que juegan en favor de que ocurra una situación tan
criticable y tan lamentable como es que un ciudadano pierda la vida por cuenta de un procedimiento policial. Entonces, yo tengo que decir que no, en mi campo de análisis no puedo aceptar ni la palabra de sistema, ni el concepto de sistematicidad, ni tampoco el concepto de casos aislados. Pero entonces le entiendo, doctor Restrepo, ¿es un tema de gobernabilidad? ¿Nos quiere decir? Es un tema de comprensión de las instituciones de seguridad por parte de los gobiernos, de saber cómo utilizarlas, para qué están, cuáles son sus límites. Es un tema de adaptación institucional por parte de la policía y es un tema de demagogia política con la seguridad, algo que es gravísimo. Para ponerlo en un lenguaje coloquial, los políticos del país están jugando con combustible de alta inflamación, señalando a las instituciones como enemigos de los ciudadanos, cuando sin lugar a dudas la gran cantidad de los funcionarios de las fuerzas de seguridad son parte de la ciudadanía, tienen familias dentro de la ciudadanía, son colombianos y están prestando su servicio para protegernos y para cuidarnos a todos. Entonces es una mezcla de elementos, no solo esos tres, seguramente en la conversación les voy a poder hablar de otros elementos, pero en principio hablaría de eso. Sí, sin duda eso es lo que se espera y es la función principal de una institución como la policía. Sin embargo, cuando ocurren cosas como estas que empañan a toda la institución, pues vienen muchos cuestionamientos, muchos puntos de análisis. ¿Usted qué piensa, doctor Rafael Prieto? ¿Cuál es el análisis que hace al respecto? Coincido en la dificultad de esos análisis polarizados o de esos extremos, como algo sistemático, como algo aislado, sobre todo con un problema tan complejo que César precisamente señala en el campo de gobernabilidad, de política, algunos dirían de politiquería y de policía. Pero yo quisiera agregar un elemento de partida, y es que aún tenemos información bastante parcial. Afortunado o desafortunadamente, la información surge por redes, por videos parciales, y digamos en concreto el que tenemos es el de la acción policial en el instante del accionar del taser, que efectivamente es a todas luces, o por lo menos aparentemente en lo que se ve, es desproporcionado. Ahora, yo quiero señalar algo muy importante, y es que la persona, si bien entiendo, después es conducida a un CAI. Yo, pues en el día he estado muy ocupado, pero no conozco información sobre el procedimiento que se llevó después del arresto y del uso de la fuerza del señor Ordóñez. Entonces, es difícil analizar con una información que para nosotros es aún parcial y que es objeto de investigaciones, sin desconocer, por supuesto, la gravedad de los hechos. Entonces, yo quisiera, además de los tres elementos mencionados por César, añadir el que tiene que ver con el procedimiento como tal. Nosotros tenemos unas fuerzas armadas y de policía de una gran experiencia en conflictos armados, ¿cierto?, que al día de hoy subsisten, pero también en control de población en situaciones de orden público urbano. Entonces, a mí sí me sorprende un poco, lo debo decir con total honestidad, me sorprende un poco que no hayamos adquirido ciertas lecciones aprendidas. Casos como estos deberían ser absolutamente aislados, pero el procedimiento, por un lado, el derecho operacional en términos del uso de la fuerza por parte de la policía, y asimismo el conocimiento de adoptar ese procedimiento, el derecho operacional acompasado del régimen interno e internacional de derechos humanos, pues deja bastante que desear, sobre todo donde hay prácticas, experimentos, y donde la policía, de lo cual yo soy testigo, así como de las Fuerzas Armadas, ha recibido un entrenamiento muy importante. Entonces esto nos lleva al punto de la educación, de la formación y de la educación en el procedimiento acorde con estándares, si se quiere, de derechos humanos. Yo mismo he dictado cursos a oficiales, suboficiales, cursos de ascenso, y por eso me sorprende mucho que esos cursos no lleguen quizás a toda
a todo el personal operacional que se debe enfrentar a situaciones muy delicadas, de mucho riesgo. No quiero decir por ello que siempre haya errores. Seguramente no se cuentan muchas veces los aciertos, pero en materia de errores debería ser esa educación tendiente no a rezar, como se decía algunas veces, el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra, sino a tener una especie de reacción, porque frente a la presión, un policía, un soldado, no está con el conocimiento para decir, en esta situación voy a aplicar esto y en esta esto. Entonces se requiere no solo educación, sino muchísimo entrenamiento, porque creo que la normativa es bastante clara, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Claro, coincidimos en esa preparación que deben recibir, sin duda, porque así lo exige la institución, por la labor que están asumiendo, a lo que se están enfrentando, pero también de los errores que usted acaba de mencionar, errores que ya han desembocado en más de 7 muertos en las últimas horas. Entonces, también uno se pregunta, ¿hasta qué punto pues también puede ser un poco permisivo? Con esto quiero llevarlos a la pregunta, ¿están de acuerdo con que se haga una reforma estructural al interior de la Policía Nacional? Doctor César Restrepo, comienzo con usted. Mire, yo he estado leyendo a lo largo del día toda la discusión sobre la reforma a la Policía Nacional. Y entonces encuentro un patrón dentro de aquellos que un poco quieren explotar el caso en particular. Hablan de eliminar la justicia penal militar, acabar el ESMAD, asuntos que van mucho más al detalle del análisis central del problema. Yo diría que la Policía Nacional requiere repensarse a la luz del tiempo que estamos viviendo, y en el tiempo en el que estamos viviendo ocurre algo muy particular. Se prometió un ambiente de paz hacia el año 2016 que dependía de la transformación de las condiciones objetivas de las zonas donde están las economías ilícitas, y eso no ha ocurrido. Luego, por más allá que haya un lenguaje alrededor del proceso de paz en el país, hay unas condiciones que nunca cambiaron con el acuerdo de paz, con la firma del acuerdo de La Habana, y se conservan esas amenazas. Adicionalmente, hay un aumento de esas economías ilícitas que han generado mayores recursos para financiar organizaciones delincuenciales y organizaciones criminales que han deteriorado las condiciones de seguridad en las ciudades o que van a deteriorarlas en el futuro, depende de las regiones. Y se conservan adicionalmente unos desafíos relacionados con el desmantelamiento de esas organizaciones criminales. Entonces, cuando tenemos un escenario con todos esos elementos, sí creo que sería muy útil que el gobierno nacional ayudara a la Policía Nacional a repensarse en su estructura para observar los 3 elementos. Pero este no es un problema ni de justicia penal militar, ni es un problema de ESMAD, porque lo que es aquí bien interesante es que cuando se habla de quitar la justicia penal militar, es como si la justicia ordinaria tuviera una eficiencia muy grande. Yo solo quiero recordarles que en el año 2019, de cada 100 homicidios que pasaron a la Fiscalía General de la Nación como casos para resolver, se resolvieron apenas 28. Y adicionalmente, la justicia penal militar es una justicia que se enfoca básicamente en los asuntos relacionados con lo disciplinario, porque el derecho preferente de la justicia ordinaria casi siempre prevalece. Tienen que ser elementos muy técnicos del operacional para que los conserve. Luego ahí no están las reformas. Entonces yo diría que alrededor de la reforma sí es útil que la policía repiense su forma de organizarse, y eso nos lleva a un elemento muy importante. Es que atado a la reforma, la Policía Nacional requiere que el gobierno nacional le dé los recursos necesarios para poder enfrentar estos desafíos. Yo no sé si es muy claro para ustedes y para las personas que nos acompañan, pero al menos hemos perdido 35.000 policías a lo largo de los últimos 4 años, y eso es un debilitamiento muy grande sobre la estructura policial y por lo tanto un deterioro en la capacidad del servicio. Doctor Restrepo, quiero quedarme con usted un segundo más en este punto, porque hablando de esos retos a los que se enfrenta la policía, también está la pérdida de confianza o de legitimidad
que tiene en el país con los ciudadanos. Un ejemplo también es lo que ocurrió durante las protestas, como dice la alcaldesa de Bogotá y como se observa en varios videos, se vio una actuación de nuevo desbordada de la policía. ¿Por qué no puede la policía controlar el orden sin acudir a la represión violenta contra la ciudadanía? Mire, yo sobre esto tengo una frase que se llama el ciclo legitimidad-conflictividad. La policía, y quiero explicarlo casi en detalle, la Policía Nacional tiene ese rol de controlar el orden público y de ordenar a la ciudadanía. Esa es su misión, básicamente. Y tenemos una cantidad de sectores políticos jugando a la demagogia con la seguridad como parte del juego político y señalando a la Policía Nacional como los responsables de actos violentos, de actos criminales, de proteger un sector individual de la población, de proteger unas élites o unos grupos políticos o de unas connivencias. Eso ha aumentado la disminución de la confianza y la falta de respeto por la autoridad policial. Y de seguido de eso ha aumentado el grado de agresividad y de desconocimiento de ese rol que todos los ciudadanos en el contrato social le damos a las autoridades policiales para el control del orden. Eso aumenta la respuesta violenta del funcionario policial en el campo del servicio y se nos vuelve un ciclo vicioso que solo aumenta en violencia y en choques. Flaco favor le hacen al país aquellos que señalan a la policía como los que protegen a una sola parte o aquellos que están encargados de la criminalidad. Más importante sería el trabajo en identificar esos puntos de la institucionalidad que hay que reforzar para que el servicio sea de mucha mayor calidad. Entonces, esta violencia que usted observa, cada vez que hay una nueva choque entre ciudadanía y policía, está animado por la incitación a que se irrespete y se pase por encima del mandato que todos los ciudadanos le damos por la Constitución a la Policía Nacional. Y quiero dejar algo en claro con esto. No estoy justificando las extralimitaciones en el servicio de policía. Lo que estoy es tratando de explicarlas. Y casi que nos toca, como sociedad, avanzar de nuevo a la construcción del pacto de respeto para que efectivamente el policía y el ciudadano tengan una relación cooperativa en la construcción de seguridad y no sean contraincantes en la calle, mientras que los políticos que animan esta fractura entre ciudadanía y policía tratan de obtener unos votos. Es muy grave lo que hacen los políticos cuando usan a la policía y a los ciudadanos para ganar sus confrontaciones políticas. Muy grave esa estructura que se debería hacer, porque realmente estamos hablando es como de empezar de cero, de cambiar muchas cosas. Yo quiero saber usted qué piensa al respecto, doctor Rafael Prieto, y además qué debería cambiar en ese proceso de selección o de formación de los policías, porque finalmente se trata de colombianos que terminan atacando o siendo atacados por otros colombianos. ¿Qué piensa, doctor Prieto? Pues sí, esa es la parte más triste, porque pensemos, por ejemplo, en la policía rural. Pensemos en el policía que debe entrar una vez terminado su servicio a su hogar en un barrio donde posiblemente odian a la policía. Entonces creo que el tema de los recursos, el tema estructural, evidentemente siempre será objeto de revisiones, pero pienso que la revisión tiene que ser mucho más profunda, la revisión tiene que ser multidisciplinaria o incluso interdisciplinaria, porque pues hay un aspecto social tanto de los ciudadanos, de la población civil, como de las Fuerzas Armadas y de Policía, que tienen también sus propios dramas. Ahora, la obligación es del Estado en materia de derechos humanos, es la de respeto y la de garantía. No violar los derechos humanos y garantizar que nadie vaya a violar esos derechos fundamentales. Entonces, por eso la exigencia se hace a nivel institucional, pero pensaría que el tema de los recursos, si pensamos en recursos económicos, no son suficientes. El tema tiene que ser, por ejemplo, en recursos técnicos, ¿cierto? Que pasan evidentemente por un aspecto económico, pero estamos hablando de la capacidad, no solamente de la capacidad en tecnología, en medios, sino también de la inteligencia humana. A mí me llama mucho la atención, y debo decirlo con toda sinceridad,
que me choca que esto nos llegue de sorpresa, ¿cierto? Si estamos en una situación tan difícil, si ha habido otras manifestaciones, si los ataques fueron relativamente a la misma hora, fueron coordinados, estamos ante profesionales de causar daños y de causar estragos. ¿Y qué sucede con la inteligencia? ¿Cierto? Los cuerpos o el arma de inteligencia, cuando no es capaz ni con la tecnología ni con la inteligencia humana de detectar y prevenir. No todo es posible de prevenir, pero precisamente el personal capacitado, profesional, está en medida de aplicar esa tecnología precisamente en defensa de la garantía y el respeto de los derechos humanos. Tristemente, y eso no ayuda a las instituciones, la inteligencia se ha utilizado en otros casos muy diferentes y directamente ustedes han sido concernidos o afectados por ello. Eso es una preocupación. Pero otras veces, sí, ¿cuántas veces la inteligencia sí ha permitido prevenir algunas de estas situaciones? Entonces, a mí me sorprende bastante el tamaño o la dimensión de lo que allí sucedió. Por eso considero que el tema de los recursos no es solamente recursos legales. Estructuremos país de las leyes, estructuremos, creemos una nueva reforma, una nueva ley. Nuestra policía es bastante moderna comparada con otras en el mundo. Por supuesto, tendrá que mejorar diferentes aspectos, pero también está el tema político. No es muy claro, por ejemplo, la coordinación de la Policía Nacional con las alcaldías. Y de allí el enfrentamiento que vemos entre la mandataria local y el gobierno Prieto, nacional. Hay algo más a lo que usted está diciendo que se suma, y es esa señal además que necesita el país, en la medida en que se vea que realmente se hace justicia, no solo en el caso de Javier Ordóñez, sino en las investigaciones que se adelantan por los manifestantes muertos. ¿El sistema judicial tiene hoy la capacidad de dar esas respuestas efectivas, de castigar a los responsables? Continúo con usted, doctor Prieto. Muchas gracias. Ese es otro aspecto, la capacidad legal, no solamente en el entrenamiento y el acompañamiento jurídico en la formación de los patrulleros, de todo el personal de policía, de los suboficiales y de los oficiales, sino también en la parte jurídica. Es cierto que un país que vive en medio de la impunidad, pues no cree en sus instituciones, o por lo general no cree en ellas como debería ser, y no le dan el respaldo y la credibilidad. Uno de los aspectos de la justicia penal militar es que obedece a una dirección ejecutiva de justicia penal militar, es decir, que no es independiente, y en el plano internacional eso es lo que se nos ha criticado. Por supuesto, oficiales, jueces, auditores de guerra reivindican su independencia, pero es muy posible que un subalterno esté juzgando o acusando a uno de sus superiores, y que esa dirección dependa, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, que es esencialmente político. Ahora, lo que decía el doctor Restrepo, pues también es muy cierto. Vamos a ver en términos de eficacia. Yo creo que el problema no es de eficacia en términos de impunidad o de lucha efectiva contra el crimen organizado, sino que el tema es un poco de desconfianza. No tenemos esa credibilidad en nuestras instituciones, y allí pues habría que hacer, pienso yo, una reforma fundamental para darle los recursos técnicos, legales, y sobre todo la independencia del Ejecutivo. Doctor César Restrepo, ¿usted qué piensa al respecto en cuanto a esa respuesta de justicia que espera el país? ¿Esa capacidad la tenemos? Pues yo les daba un balance sobre la capacidad de resolución de homicidios de la Fiscalía General de la Nación en el año 2019, y no es muy buena. Sin embargo, creo que el gobierno nacional lo ha expresado, y yo confío en las instituciones cuando plantean eso. En este caso tiene que salir a dar a impulsar una resolución de estos casos lo más pronto posible, porque ahí se fundamenta en alguna medida la construcción de una nueva confianza con la ciudadanía. Pero ¿sabe qué me preocupa? Me preocupa que en alguno de esos casos no resulte responsable la policía, y entonces aquellos que quieren romper la relación entre la ciudadanía
y la policía y hagan apología de la falsedad de las investigaciones o de la tergiversación de los resultados, porque entonces entramos en un problema muy grave, es que todos pedimos justicia, pero no creemos en los procesos de investigación ni en la justicia. Eso me parece preocupante, creo que ahí van a explotar esto y por eso a mí me preocupa mucho el uso abusivo que se hacen de estos casos para no entenderlos en su propia dimensión. Y permítame decirle sobre esto una cosa. Ahora que hablábamos del tema de las capacidades, en el tema de las capacidades la disminución del pie de fuerza no es un asunto de poca monta. La actividad policial es una actividad de altísimo estrés en el ejercicio de la labor. Un turno de 8 horas de un policía que está en la calle le significa un altísimo estrés laboral, dado que estas personas tienen un trabajo en el cual están exponiendo su vida durante todo el tiempo del servicio. Si se disminuye la capacidad operativa de la policía en términos de pie de fuerza, los policías tienen que prestar mayor cantidad de turnos sin descanso, es una hipótesis, o tienen que tener menos tiempo para el reentrenamiento, menos tiempo para estar en el fortalecimiento de sus conocimientos para el manejo de situaciones críticas. Y entonces termina exponiéndolos a verse de manera más probable a situaciones como la que esta patrulla de policía se vio enfrentada y pues tuvo el resultado nefasto en el que se vio involucrado. Pues, doctor Restrepo, hay muchas cosas, sí, perdón que lo interrumpa, quisiera cerrar esta entrevista porque ya se nos está agotando el tiempo, pero resumiendo que hay muchas cosas que hay que analizar, es un tema muy complicado que hoy tiene al país con una mezcla de sentimientos y entre ellos pues también a la espera de una justicia que por muchas que sean las razones, por muchas que sean las causas que se puedan presentar en medio de un trabajo, pues no deberían dar resultados como los que estamos registrando desde las últimas 24 horas, sumado además a otros casos que llevamos en este país y a una lista de decenas de abusos de parte de la policía con los colombianos. Usted ha sido muy amable, doctor César Restrepo. Gracias por acompañarnos en Noticias Caracol Ahora en Sala de Prensa. Gracias por la invitación. Y también le agradezco mucho al doctor Rafael Prieto. Usted ha sido también muy amable por ayudarnos a comprender un poco más este contexto en el que estamos. A ustedes muchísimas gracias. A los dos de nuevo, gracias. Hacemos una pausa comercial. Al regreso estará con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, somos Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora un desarrollo que tuvo hoy en la Corte Suprema de Justicia el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por 2 delitos, por soborno y fraude procesal vinculados con una presunta manipulación de testigos en contra del congresista Iván Cepeda. Como todos sabemos, el caso pasó a la Fiscalía luego de que Uribe renunciara al Senado de la República. Pero la nueva batalla judicial que había planteado el senador Iván Cepeda con su abogado Reinaldo Villalba era impedir que el fiscal general Francisco Barbosa y su vicefiscal general Marta Yanet Mancera conocieran de este proceso, argumentando que la amistad íntima, cercana de Barbosa con el presidente Iván Duque no le permitía tener la imparcialidad requerida para designar a los magistrados e investigadores que conocieran ahora en la Fiscalía el caso del expresidente Álvaro Uribe. Luego de 2 semanas de trámites y procesos, finalmente hoy de manera unánime los 22 magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema negaron la solicitud del senador Iván Cepeda. Quiere decir que Francisco Barbosa, fiscal general, y las personas que él ha designado para este fin, entre ellos Gabriel Jaimes, que es el fiscal delegado ante la Corte que asumió directamente el proceso contra Uribe, pues sí pueden adelantar el caso. Consideran desde la Corte Suprema que no están incursos en las causales de impedimentos que están muy claras en la ley y por lo tanto pueden seguir adelante en este caso. Lo que ahora debe definirse es si la defensa del expresidente Uribe va o no a solicitarle a algún juez de control de garantías que deje en libertad al expresidente mientras se define de qué manera se adecúa
todo el proceso desde el sistema antiguo de la ley penal colombiana al sistema nuevo. Son distintos y por eso tendría un intermedio que podría ser aprovechado por la defensa de Uribe para pedir una eventual libertad. Actualmente el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, está en casa por cárcel en su hacienda El Ubérrimo, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Montería. Gracias, Ricardo. Así terminamos, los dejamos con signo pesos. Gracias por conectarse con nosotros. Somos Sala de Prensa. Buenas noches.